Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de En Contexto, el podcast donde analizamos la información más reciente sobre el cáncer de pulmón, y aquí no solo buscamos actualizarnos, sino también entender a fondo los estudios y colocarlos en un contexto más amplio y útil para la práctica clínica. Como ya todos saben, hace poco terminó el Congreso de ASCO 2025 y se presentaron resultados súper interesantes que iremos comentando en los próximos episodios. Pero hoy nos enfocaremos en uno de los que definitivamente marca un hito, el estudio NeoDAURA. Este es el primer estudio fase 3 en cáncer de pulmón que evalúa una estrategia neoadyuvante con terapia dirigida, así que si te interesa saber qué significa esto para la práctica clínica, qué resultados se obtuvieron y qué preguntas quedan abiertas, quédate con nosotros. Y para este episodio tengo el enorme gusto de contar con dos expertos en cáncer de pulmón que nos van a ayudar a entender a fondo los resultados del estudio NeoDAURA. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la doctora Narjust Flores. Narjust es originaria de Venezuela y actualmente radica en Boston, donde trabaja en el Dana-Farber Cancer Institute de la Universidad de Harvard y es una de las voces más activas en el desarrollo de programas para pacientes jóvenes y minorías, y también forma parte del liderazgo de la IASLC. Más allá de su impresionante trayectoria, Narjust tiene un compromiso constante con América Latina y un carisma que la hace única. Narjust, bienvenida en Contexto. Es un gusto tenerte por acá. Gracias, un placer que podamos tener una conversación sobre un estudio que todos estábamos esperando los resultados de hace mucho tiempo. Y bueno, y también, afortunadamente, nos acompaña el doctor Sergio Mejía. Es un brillante oncólogo que se ha consolidado como uno de los referentes latinoamericanos en cáncer de pulmón, líder de oncología torácica del Instituto de las Américas, AUNA. Sergio realizó su formación también ahí en Colombia y actualmente trabaja en Medellín. Pues muchas gracias, Sergio, por acompañarnos aquí en Contexto. Jorge, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá discutiendo, como dice Narjust, este estudio que estábamos esperando hace mucho tiempo. Y pues bueno, quisiera empezar aquí para sacarles toda la información que los quiero exprimir completamente. Quisiera empezar abordando uno de los grandes retos que enfrentamos hoy, que tiene que ver con la detección temprana del cáncer de pulmón, que esto de por sí en la población de fumadores es un reto, pero la detección temprana de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, que son la mayoría de los pacientes con mutaciones en el EGFR. Entonces, hablamos de que estos pacientes, bueno, en su mayoría, pues no tienen antecedentes claros de tabaquismo, o si los hay son muy leves. Muchos de ellos ni siquiera alcanzan la edad mínima de 50 años que tienen, por ejemplo, los estudios de tamizaje que exigen los criterios actuales con tomografía de baja dosis. Y por eso le preguntaría yo primero a Narjust, ¿qué piensas tú de esta situación? Sé que en Dana-Farber, pues tú estás liderando el proyecto de detección y me interesa mucho conocer tu perspectiva. ¿Cómo enfrentamos esta complejidad en este grupo de pacientes y qué deberíamos de estar haciendo distinto para tener un impacto real en el diagnóstico temprano de ellos? Entonces estamos hablando de los pacientes que no tienen historia de tabaquismo y están en riesgo de cáncer de pulmón, ¿verdad, Jorge? Quiero estar segura que entendí. Sí, justamente porque hablamos mucho de cribado en personas de riesgo islámicos arriba de 20, más de 50 años, y justamente esta población son más jóvenes, muchos, no todos, pero muchos son más jóvenes y no fuman. Sí, entonces vamos a hablar un poquito del contexto de lo que hemos aprendido. Muchísima de la data viene de Taiwán, viene de China, debido a la alta frecuencia de esa mutación en esas regiones. Una de las personas que adoro colaborar en esto es PC Yan, o sea, si PC es el primer nombre y Yan es el apellido del doctor. Él ha hecho muchos estudios para entender la incidencia específicamente de FGR en mujeres jóvenes y mujeres. Y tiene el estudio taiwanés. El estudio taiwanés se presentó en Singapur en el 2023
y aprendimos que hay varios factores de riesgo para estos tipos de cáncer y uno es la familia, una historia de familia FGR, hay aumento de riesgo de ese mismo cáncer en una mujer en la misma familia y el mismo riesgo que si la paciente, por ejemplo, hubiese fumado un paquete de cigarrillo por 20 años. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Si mi mamá no tiene FGR, pero si mi mamá tuviese FGR, mi riesgo de tener cáncer de pulmón sería el mismo riesgo que si yo hubiese fumado una cajetilla de cigarrillos al día por 20 años. Muy importante este estudio, es el estudio taiwanés. Y también aprendimos otros factores de riesgo para FGR. La locación donde viven, altos niveles de contaminación, pero los niveles de contaminación en Taiwán y en China son mucho más altos que en muchas partes de Latinoamérica. Y también otros factores de riesgo que se vio es si el paciente tiene historia de asma en la adulto, que necesita inhaladores de siendo adulto, no de niños. Y todo eso tiene que ver con la inflamación, que es la base de los procesos asmáticos. Entonces, debido a eso, y debido a no hay otra forma de diagnosticar a estos pacientes, nosotros a Dana-Farber desarrollamos un assay, un estudio de sangre, que estamos ahora estudiando. Y lo estamos estudiando en las dos poblaciones a más riesgo de cáncer de FGR, que son mujeres latinas y mujeres asiáticas. Y estoy mencionando a las mujeres latinas porque no hay mucho conocimiento a nivel mundial que el segundo grupo más afectado son las mujeres latinas. Y tiene que ver por que no hubo investigación en esta área en Latinoamérica por mucho tiempo. Pero en Brasil, 37%, hay una prevalencia de 37% de FGR, particularmente en la parte sur de Brasil. Sabemos la alta incidencia en Perú, pero tiene que ver con la Asociación Asiática. Pero entonces este estudio que estamos haciendo es una muestra de sangre, un double PCR, que tiene datos preliminarios, lo publicamos en Cancer Cell, de una sensitividad, ay, se me fue el Spanglish ahí, sensibilidad de 71%, pero una especificidad de 100%. Entonces, si estamos haciendo esto en la familia de los pacientes con FGR y pacientes con riesgo de los que hablamos, historia de asma, historia de contaminación. Entonces, esta prueba de sangre, vamos a ver si nos ayuda a diagnosticar estos pacientes. Estaba hablando por mucho tiempo, pero había que darle contexto a la cuestión del contexto. En el podcast del contexto hay que dar contexto. Entonces, el estudio ICO es que esa prueba que desarrollamos para diagnosticar pacientes con FGR tal vez temprano. Así que vamos a ver. Son 1,000 pacientes y hemos reclutado 22. Entonces me queda un poquito de trabajo todavía. No, pero vas a ver, ojalá mira salga porque sí, ahorita digo, vamos a hablar del neuraura, GFR y todo, pero es muy importante lo que nos acabas de mencionar, de otros factores de riesgo y otras cosas que se están empezando a ver y a estudiar, que salió recientemente un estudio también asiático donde el punto 9 de las pacientes mujeres con cáncer de pulmón no cumplían criterios de cribado. Entonces, entender un poquito mejor esta parte creo que va a ser fundamental. Digo, entenderlo de fumadores fue muy importante, pero ahora entender realmente si podemos personalizar o mejorar esa parte de screening. Y así que tus comentarios son muy valiosos, Narius. Muchas gracias. Y quiero preguntarle a Sergio una cosa, porque en América Latina, pues enfrentamos también desafíos adicionales asociados a limitación en infraestructura, acceso y diagnóstico temprano. Ahora, ¿tú cómo crees que deberíamos abordar estos retos en nuestra región? Y algo en particular, me gustaría conocer tu opinión acerca de las clínicas de nódulo pulmonar incidental, que son muy pocas en Latinoamérica. Pero ¿tú crees que podrían ser una herramienta útil para detectar de manera más oportuna casos con mutaciones como EGFR, que muchas veces no entran, como comentamos, en todos estos programas de cribado? Entonces, pues preguntarte, digo, eso de las limitaciones que tenemos, ¿cómo las ves? Y esa parte de las clínicas de nódulo en Latinoamérica, ¿cómo las verías? Listo, yo creo que la primera parte de las limitaciones, hay dos puntos grandes. Uno, el costo y dos, el acceso. Entonces, pues, te cuento más o menos lo que pasa aquí en Colombia, es que el acceso al TAC de baja dosis es difícil tenerlo en las regiones de la periferia. Usualmente está en las ciudades grandes.
y a pesar de que están en las ciudades grandes, no todos los radiólogos están entrenados en leer TAC de baja dosis y en leer protocolos de tamización. Entonces eso hace que el acceso sea complejo. Yo creo que las clínicas de nódulo pulmonar generan un beneficio grande y ahí combino un poquito, es porque nosotros dentro del centro donde yo trabajo tenemos una clínica de nódulo pulmonar y empezamos a ver que lo que llegaba a la clínica de nódulo pulmonar en realidad era pura enfermedad metastásica. Entonces lo que hicimos fue, el modelo de salud en Colombia funciona con aseguramiento y lo que hicimos fue sentarnos con un asegurador grande, que era el que nos estaban viendo todos estos pacientes con enfermedad metastásica y proponerle un modelo de tamización de baja, con TAC de baja dosis, pero con, digamos, con afinado por el riesgo de cada paciente, precisamente buscando disminuir los costos. Entonces, hicimos una encuesta tomando como los datos que tenía pues los criterios de inclusión del Nelson y después de generar la encuesta se lo mandamos a todos los pacientes de la, del asegurador, que ya es una población cautiva. Ellos llenaban la encuesta y a los que cumplían los factores de riesgo los empezamos a priorizar según el riesgo del paciente. Entonces, a un mayor índice tabáquico, pues se citaba más rápido para la prueba de tamización. A los que estaban fumadores activos, pues se citaban más rápido que los que habían suspendido el hábito y así íbamos seleccionando la población de mayor riesgo porque ellos ya habían previamente a la reunión con nosotros realizado varias tomografías de baja dosis, pero no tenían un programa de tamización montado. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar el programa, diseñar la forma de cómo seleccionar una población de mayor riesgo y que todos los pacientes que entraran a esa clínica de nódulo pulmonar para el programa de tamización consiguieran también una evaluación por neumología para que ingresaran a clínica de cese de hábito tabáquico y adicionalmente pues que los que fueran diagnosticados por cáncer ingresaran a nuestra institución para tener un diagnóstico, un manejo integral del cáncer. ¿Qué logramos ver? Que cambiamos la epidemiología con que venía previamente el asegurador. Ellos tenían un diagnóstico de enfermedad en estadios 1 y 2 más o menos del 5% y los pacientes que evaluamos en ese primer piloto fueron el 70% estadios 1 y 2. Y por el contrario, los que eran 3 y 4 en el protocolo, en la base de datos que ellos tenían que no habían sido detectados por tamización, eran casi el 95% y nosotros solo el 28% encontramos en estadios 3 y 4 en ese primer piloto. Entonces, luego de ese piloto, implementamos un programa de tamización basado en riesgo pero hacerlo en pacientes que no tienen factores de riesgo tan grandes aumenta mucho el costo. Entonces no hemos podido lograr que el asegurador haga esa implementación en pacientes que solamente tienen factores de riesgo por exposiciones ocupacionales o por antecedentes familiares, que sería lo ideal. Y lo otro es que para nosotros en Latinoamérica la interpretación es mucho más compleja por por la gran prevalencia de enfermedad de tuberculosis y de otras enfermedades de este tipo. Y digamos que en ese punto yo creo que lo que habría o a lo que estamos yendo es a inversión en evaluaciones por inteligencia artificial para disminuir el riesgo de sesgos por enfermedades granulomatosas. Ok. Oye, pues muy interesante, pero sí, hay muchos retos. Uno de los retos que también veo complicado, que me gustaría que ambos me ayudaran a ver qué podemos hacer, porque tiene que ver con el camino real que recorre un paciente cuando se tiene la sospecha. Entonces, ahí estoy hablando del paciente que, digo, y esto pasa mucho en Latinoamérica, que el médico de primer contacto no está capacitado y no da, no tiene este seguimiento o esta evaluación para nódulos pulmonares o lesiones pulmonares que parecen cáncer de pulmón de forma temprana, pero en el supuesto caso que eso pase y ya un médico de primer contacto quiera hacer el enlace con algún médico especialista para poder evaluar mejor al nódulo, ya sea neumólogo, cirujano de tórax, este, el, el patient journey que le decimos puede ser muy lento. O sea, por ejemplo, del primer contacto a ese médico pueden pasar 1 o 2 meses.
y luego hacer una tomografía de tórax que puede ser de otro mes. Entonces, y aparte si necesitamos PET-CT, no hay tanto acceso en todas las instituciones, pero el PET puede ser que a lo mejor te lo hacen en 1 o 2 meses si es que se requiere para poder caracterizar la lesión, para ver la etapa, etcétera. Y bueno, obviamente EBUS, resonancia magnética y todo tiene sus retos. Entonces, ahí quiero preguntarles cómo ven ustedes el patient journey en sus contextos. Y aunque sé que Narjus está en Estados Unidos, en un hospital académico, ¿qué sería más bien con la perspectiva a través de Narjus, que de qué podemos hacer nosotros o qué debemos de mirar? Porque cuáles son los cuellos de botella que son más críticos y que deberíamos de tal vez apuntar si queremos realmente tener una estrategia de adyuvancia en población EGFR o en población de este tipo. Para comentarte que el journey del paciente en Estados Unidos varía mucho, varía de acuerdo, hay muchos factores que afectan la experiencia del paciente acá. Voy a hablar con el que más yo me tengo más como familiaridad, que son los pacientes jóvenes y los pacientes que son minorías. Entonces, muchos de esos pacientes tienen una experiencia muy diferente que los pacientes del grupo de mayoría. Vamos a hablar un poquito de las pacientes jóvenes. Nosotros hicimos un estudio llamado The LEAD Study, que se enfoca en los retrasos del diagnóstico de cáncer de pulmón. Y aquí el sesgado de género afecta mucho el diagnóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. Una mujer joven no se asocia con un diagnóstico de cáncer de pulmón en ninguna parte del mundo. Entonces, eso produce muchos retrasos. En este estudio, que la data va a ser presentada en la conferencia de cáncer de pulmón, mundial del cáncer de pulmón, nos dimos cuenta que las mujeres jóvenes duran 3 veces más para ser diagnosticadas con cáncer de pulmón que los mismos pacientes de la misma edad y han sido cross-match con los mismos factores, los mismos síntomas, el mismo seguro, la misma locación geográfica. Entonces, las mujeres jóvenes tienen mucho más atraso para el diagnóstico y tristemente los síntomas no son asociados en muchos casos a algo físico, sino la ansiedad. Eso tiene que ver con el sesgado el sesgado de género, en el cual si la mujer tiene una presión en el pecho, es ansiedad, no puede ser un tumor. Entonces, más información sobre este estudio se va a presentar en septiembre, pero muchos pacientes, mujeres jóvenes, tienen muchos atrasos en el diagnóstico y también las pacientes que no hablan inglés y los pacientes que son inmigrantes, como yo en este país, en el cual navegar el sistema de salud de Estados Unidos es súper complicado y eso da atrasos y la falta de seguro médico. Inclusive en este país hay mucha diferencia en esta experiencia que el paciente tiene. Muchas gracias. Y Sergio, también digo, conozco los retos que tienen en Colombia y en México, pues luego son también parecidos por cuestiones de salud, pero ¿tú cómo los ves allá? Y digamos que depende mucho también del tipo de aseguramiento que tenga el paciente. Aquí digamos que hay dos grandes que son los contributivos, los subsidiados y una población muy chiquita que es el que tiene un seguro adicional privado. Los subsidiados son las personas que, entre comillas, están subsidiados por el Estado, pero en realidad están subsidiados por las personas que contribuimos pagando algo de salud. Estas personas tienen un retraso mayor en el diagnóstico y ese retraso mayor en el diagnóstico también está dado porque digamos, el, el- el médico de primera atención se demora mucho para mandar un estudio. Usualmente maneja el síntoma, maneja el síntoma, maneja el síntoma, pero no solicita estudios para ver qué es lo que está generando el síntoma. Entonces eso retrasa mucho el diagnóstico. Entonces vemos pacientes que consultan como exacerbadores frecuentes de su EPOC y llevan consultando así 3, 4 meses, un año y nunca se les hace una tomografía. Se hace la tomografía y la causa de la exacerbación crónica de su EPOC era el cáncer, ¿cierto? Pero en los que tienen, digamos, régimen contributivo, que, digamos, tienen un mejor nivel más que el nivel de aseguramiento porque se cubre lo mismo, tienen un acceso más temprano,
ellos pueden entrar a programas de tamización dependiendo del asegurador donde estén. Y eso puede facilitar un journey más estrecho y más oportuno. Por ejemplo, los pacientes que están en el asegurador con que la clínica nuestra tiene convenio, una vez el paciente ingresa a la clínica de nódulo pulmonar, tiene que estar diagnosticado y con tratamiento en menos de 30 días. Un tratamiento, usted hay que tener la enfermedad diagnosticada y el tratamiento definido en menos de 30 días, que es lo que se propuso. Y los pacientes que tienen un régimen o tienen un seguro privado, pues digamos que en teoría estos serían los que tienen un acceso más rápido, pero como ellos tienen la posibilidad de escoger y acceder, si no tienen el conocimiento, pues finalmente son los que más se retrasan porque están de médico en médico esperando quién les solicita el estudio, recibiendo opiniones de cada uno, pero no tienen un acompañamiento directo del asegurador, que a veces sí lo tienen los del régimen contributivo, porque el asegurador, como está intentando limitar el gasto, pues busca orientarlo, evitando que tengan mismos estudios en partes diferentes. Entonces, es muy diferente entre todos los ámbitos, pero el que, digamos, tiene un mayor retraso, que como te digo puede ser entre 6 meses y un año, es el paciente que tiene un sistema de aseguramiento que es subsidiado. Y bueno, esto, si se fijan ahorita, lo que quería es que quiero que la audiencia entienda que esta población que vamos a platicar ahorita es una población que es retadora de, pues primero de hacer el diagnóstico y el estadiaje, y que es la población que no entra dentro de screening. O sea, que vean que esta que vamos a platicar en unos momentos de población EGFR de etapa temprana, pues no es, o sea, tiene sus retos en el mundo y sus retos en Latinoamérica. Y Sergio, me gustaría quedarme contigo, nada más para que nos pongas rápido en contexto, ahora de la parte médica. Ahorita, ¿qué hacemos cuando llega una persona con cáncer de pulmón, EGFR mutado en etapa 2 y 3 operable? Pues hoy en el mundo el tratamiento ideal sería llevar al paciente a cirugía. O sea, ese sería el estándar. El paciente va a cirugía y dependiendo de la etapa clínica en la evaluación patológica, pues ya definiríamos el tratamiento adyuvante, si es candidato o no a quimioterapia, y posterior, pues sería posterior a la quimioterapia, si fuese candidato a esta, pues el tratamiento estándar sería recibir osimertinib por lo menos 3 años, según los resultados del estudio ADAURA, que mostró beneficio en supervivencia global en todas las etapas clínicas que se ingresaron al ensayo clínico. Yo personalmente soy de los que sigue dando quimioterapia. Yo creo que la quimioterapia adyuvante sí aporta en esta población, siempre y cuando el paciente pues tenga la indicación de recibir quimioterapia. No sé si Ok. ustedes utilizan quimio también adyuvante en esta población o como van a dar el osimertinib no dan quimio. Marius, ¿quieres contestar esa parte? Pues déjame contarte que lo que estás haciendo, Sergio, es súper alineado con lo que yo hago y lo que yo le recomiendo a las personas hacer. Entonces tenemos data de más de 20 años del beneficio de sobrevivencia global para los pacientes que reciben quimioterapia, particularmente los pacientes con etapa 3A y etapa 2B y 2A. Yo les recomiendo la quimioterapia por 2 razones. Primero, tenemos mucha data a largo plazo y también no todos los pacientes son FGR puros. Hay algunos que tienen otras conmutaciones, son más alto riesgo, que sean FGR más T53. Y segundo, yo presenté esta data en el Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón. Solamente 50% de los pacientes en el estudio y en la data de AstraZeneca completaron los 3 años de osimertinib. Porque lo que pasa es el primer año, la señorita o el señorito están todos motivados. Sí, yo me voy a tomar este medicamento. Entonces empiezan las primeras tomografías negativas y como que, ay, de verdad, doctor, me la tengo que beber, esto me da diarrea, míreme el rash, mire qué tan costoso es el medicamento. Y en algunas regiones de Estados Unidos, solamente 40% de los pacientes están completando los 3 años del osimertinib. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Primero lo que pasa es que es una lotería. Si no le das quimioterapia a los pacientes, tú estás de verdad una lotería de que el paciente sí se va a tomar el medicamento por los 3 años. Y esto es nuevo en cáncer de pulmón. Nosotros nunca hemos tenido estos problemas porque nunca teníamos tratamiento adyuvante oral en comparación con cáncer de seno. Entonces, este caso de que el paciente se tome el medicamento a los 3 años es nuevo. Entonces, yo siempre doy la quimioterapia porque estoy segura que los 4 ciclos entraron, porque el futuro nadie lo sabe. Y he tenido muchas pacientes jóvenes muy motivadas que después de un año de que no hay evidencia de cáncer, no se quieren tomar el medicamento es caro. Entonces, son las dos razones, las conmutaciones, los pacientes a alto riesgo, etapa 3A, que tienen envolvimiento de la pleura, otros factores de riesgo, siempre hay que darle quimioterapia, y el caso de que muchos pacientes no están terminando el tratamiento a los 3 años. Entonces, por eso yo le doy quimioterapia. Bueno, Yo yo creo ahorita que hablando de eso un poquito, perdón, Sergio, ahorita que me cuentes, o sea, esto de los 3 años, bueno, el estudio Alina dio 2 años y generalmente lo que estamos viendo es que con los 3 años, por lo menos de osimertinib, cuando se suspende el tratamiento, empieza la sobrevida libre de eventos, o sea, el margen que se tenía empieza a reducirse de forma importante y aunque se ve un impacto a los 5 años de sobrevida global, pues se ve que el medicamento podría ser, tal vez, digo, no sabemos si se está estudiando llevarlo a más tiempo. Se están haciendo estudios tanto con EGFR y ALK a 5 años. ¿Ustedes qué piensan de eso? Porque ahorita lo que comentaste de apego es importante. yo, yo creo, dos cosas. Uno, yo creo que la quimioterapia es importante también porque si uno de los comentarios que se ha hecho es que los pacientes van, o sea, las supervivencias eran iguales con y sin quimioterapia, pero en la población que recibió quimioterapia hay sobrerepresentación de estadios 3 y en la que no recibió quimioterapia hay sobrerepresentación de estadios 1. Eso quiere decir que la quimioterapia casi que simula o mejora el pronóstico de los pacientes estadios 3 al de los pacientes estadios 1 o 2. Sí, están teniendo la misma supervivencia. Entonces la quimioterapia se impacta. Porque, y ahí voy a lo que acabaste de decir, Jorge, cuando se suspende el tratamiento a los 3 años, lo que se ve es que la curva empieza a caer. Es decir, esto es un tratamiento citostático, probablemente no estamos curando el paciente. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que los estudios de 5 años van a ser positivos, que lo que estamos haciendo es retrasar la recurrencia de ese paciente. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuál es el que se cura y qué es lo que hace falta para que se cure, porque si hay un porcentaje, incluso en los pacientes que no reciben osimertinib, cuando miramos las curvas de la aura, los que recibieron quimio y no recibieron osimertinib y a los 3 años no han progresado, la curva alcanza un plató. Es decir, hay una población que efectivamente se cura, pero no sabemos cómo seleccionarla. Entonces, mientras no sepamos cómo seleccionarla, yo creo que lo que van a terminar haciendo los estudios es prolongando el tratamiento. Muy bien, con estos comentarios, bueno, sí creo que ya podemos empezar para que nos cuente, Sergio, del diseño del estudio del Neodaura. ¿Cómo lo viste? ¿En qué consistió? Bueno, el Nevadaura fue un ensayo clínico aleatorizado, fase 3, que lo que hizo fue seleccionar pacientes con adenocarcinoma de pulmón. Este punto es importante, eran todos adenocarcinomas con mutaciones de EGFR, específicamente mutaciones de tipo L858R y de lesiones del exón 19 que tuvieran estadios 2 a 3B, esto por AJCC8, y estos pacientes se aleatorizaban a recibir osimertinib o a recibir osimertinib más quimioterapia o a recibir quimioterapia más placebo. Y lo que evaluaba el protocolo como desenlace principal era la respuesta patológica mayor y como desenlaces secundarios de vital importancia o de mayor importancia, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Eso es como grande el diseño del estudio.
En relación a la población de estudio NANJUST, mira, veo así, y ahorita lo comentó Sergio también, de lo que ve con mucho entusiasmo en agregar tal vez estas estrategias de tratamiento pacientes en etapa 3. Los etapa 2 ya platicaremos más adelante de las controversias de una etapa 2 porque puede ser muy upfront la cirugía. Pero en las etapas 3 hay mucho más entusiasmo de meter ahí a los pacientes, pero entendiendo que aquí te ponen etapas 3A y 3B que son operables y que no dicen exactamente, porque pueden ser N2 multiestación, tumores T4, que a lo mejor son ese grupo de pacientes que vemos más bien como marginalmente operables, que en algunos centros serían no operables de entrada. ¿Tú qué piensas? Porque esta población se hace retador decir realmente con toda tranquilidad que son aquellos que deberían de entrar a una, o sea, que podrían entrar a cirugía hoy, ¿no? Porque una neoadyuvancia, como lo entiendo, es que es un paciente que podría hoy operarse, pero estamos decidiendo sobre una estrategia de neoadyuvancia. Entonces, y parece que estamos metiendo más bien a algunos pacientes que son no operables, marginalmente operables, para ver si se hacen operables. ¿Tú cómo lo ves en este contexto? La segunda parte que mencionaste es mucho más fácil. Ninguno de estos pacientes deberían de ser etapa 3B y quererlos hacer operables. Estos estudios no cubren eso y ya los pacientes que son 3B es muy probable que tengan enfermedad micrometastásica. Yo prefiero tratarlos con Laura. Hay una muy buena sobrevivencia con el osimertinib después de la radiación y la quimioterapia. Es muy difícil que estos pacientes con 3B tengan una resección R0, entonces tienen que ir a POR o más radiación y sabemos que atrasar muchas veces el tratamiento pues es negativo. Entonces los pacientes no deberían de recibir Neoadora para hacerlos que puedan ir a cirugía. O sea, esa no es la intención. La selección de pacientes, yo creo que los pacientes de etapa 2 a etapa 3A se benefician de esto. Y te voy a decir que este régimen de quimioterapia y osimertinib aprendimos dos cosas. Primero, la quimioterapia pues no agregó mucho a la respuesta patológica, solamente un 1%, pero sí vemos mejoría de los ganglios linfáticos. Y tenemos que diferenciar las enfermedades. Entonces, el paciente que no tiene mutaciones tienden a tener tumores grandes y pocos ganglios linfáticos. Esto lo vemos en los pacientes que son KRAS, en los pacientes que no tienen ninguna mutación. Los tumores son 8 centímetros y los ganglios linfáticos son pequeños. Pero cuando el paciente tiene mutaciones, vemos la característica de migración muy diferente. El paciente con FR puede tener un tumor de 4 centímetros y tener ganglios linfáticos N3. Entonces, por eso yo pienso que los pacientes, yo si voy a usar Neodora, mis pacientes son muy jóvenes, si lo voy a usar, sería el paciente que me le daría un beneficio agregado. Por ejemplo, que puedo salvar un lóbulo, esos tumores que son intralobulares, pero si le puedes producir una respuesta, pues puedes salvar un lóbulo. Esos pacientes con etapa 3A, yo creo que si podemos hacer la cirugía más reducida, que la disección sea posible, yo creo que hay espacio. Pero no está listo para el prime time, porque esto es un estudio todavía pequeño, hay que expanderlo todavía. Y yo pienso que la gente me habló mal del estudio, no mal, sino que no tuvo el impacto que estábamos esperando porque teníamos la percepción de que iba a ser como Keynote 671. Pero es que la población es muy diferente, estas enfermedades son más sistémicas y lo hemos aprendido por las pruebas de sangre de Adaura. Entonces hay que ver FGR, etapa temprana, como una enfermedad más sistémica que los pacientes que no son. Pero los pacientes de etapa 3B, si no son operables, no nos pongamos a inventar y como un cirujano me dijo un día, échale un poquito ahí de osimertinib y me avisa. Y yo le dije, no, esto no es sazón para ponerle, así que vamos a hacerlo como se tiene que hacer. Sí, y esto creo que mucho de lo que dices, porque yo venía esperando este estudio desde hace ya un par de años, y la verdad es que sí no generó como tanto revuelo, y yo creo que tiene que ver con el diseño del estudio, o sea, realmente tiene que ver con el diseño. Y Sergio, una de las cosas que yo veo es que, bueno, o sea, bueno, los estudios de adyuvancia están hasta ahorita la mayoría enfocados
bueno, hasta recientemente, digamos, el objetivo principal era curar más pacientes. Y aquí se está haciendo que el investigador, después de la cirugía, decida si va a dar Adaura o no. Y la cuestión es que esto posiblemente, pues veamos algunas cuestiones a largo plazo que podrían este, pues el paciente estaría cubierto esos 3 años con osimertinib. Entonces, la estrategia a lo mejor dar el paso que aquí llama la atención, que no ponen ni como desenlace primario ni secundario la sobriedad global, pero te preocuparía que con el paso del tiempo los resultados a 3, 5 años no muestren diferencia significativa en sobriedad global derivado de este diseño. Mm, Yo creería que sí lo van a mostrar. Yo creo que vamos a ver lo mismo que vimos en el Adaura. Lo que pasa es que yo creo que el problema del protocolo, a mi modo de ver, fue el desenlace principal. O sea, el problema más grande que tenemos es que en ninguna parte está que la tasa de respuesta patológica en la enfermedad EGFR se correlacione con supervivencia. Es más, eso ni siquiera estaba para inmunoterapia. Cuando se diseñaron los estudios de inmuno, teníamos, o sea, o se tomaron esos desenlaces de lo que sabíamos con quimioterapia, no con inmuno. Y son medicamentos que actúan completamente distinto. Y lo mismo sucede acá. En ninguna parte está que la respuesta patológica mayor se correlacione con la supervivencia global en esta población. Entonces, yo creo que ese fue parte del desencanto del estudio. Sí, o sea, estamos esperando ver un estudio con unos desenlaces muy fuertes y me muestra una respuesta patológica mayor que nosotros, pues que si se compara con los estudios que habíamos visto de inmuno, pues en realidad son muy diferentes, son mucho menores. Pero eso sucede por, como dicen Arjus, estamos hablando de una enfermedad que es completamente distinta. Entonces yo creo que sí les va a dar la supervivencia global. Lo que pasa es que ahí puede llegar la crítica y decir, es que la supervivencia global aquí fue un desenlace secundario. Incluso la supervivencia global ni siquiera fue un desenlace y la supervivencia libre de enfermedad fue un desenlace secundario. ¿Sí? Entonces yo creo que eso puede impactar en el poder del estudio para mostrar diferencias, pues yo creo que los resultados van a ser positivos como lo fueron en el ADAURA. Y con respecto a lo que dicen Arjun, de acuerdo, yo creo que no hay que intentar volver al paciente resecable. Si el paciente es resecable, hay que tratarlo como tal. Pero ahí les hago una pregunta, ya que Narjus mencionó el protocolo Laura, y es que hay una editorial interesante de Alfredo Adeo al estudio Laura, y es que los datos de los pacientes que recibieron quimio-radio y no entraron al protocolo, no los tenemos. Entonces no sabemos toda la población que recibió quimio-radio y no se aleatorizó, bien sea porque progresó o por lo que haya sido, esos datos no están. Y ya vimos que la quimioterapia, por ejemplo, en este caso, no aporta mayores tasas de respuesta patológicas, y cuando vemos la curva de profundidad de la respuesta, pues tampoco impacta mucho en la profundidad de la respuesta. Entonces, no les preocupa, para mí es una preocupación que esos pacientes que reciben quimio-radio se estén perdiendo, o por toxicidad o por progresión, porque es que no sabemos qué pasó con esa población. Y sí sabemos, tanto de los estudios de enfermedad metastásica como estos de neoadyuvancia, que la mutación de GFR es un predictor de respuesta y que las tasas de respuesta clínica son del 99%, de control de la enfermedad, perdón, son del 99%. Es decir, tengo la probabilidad de 1% de perder un paciente en tratamiento, ¿cierto? Mientras que con la quimio radio no lo sé, porque es que no tengo esos resultados, no sabemos esos pacientes qué pasó con ellos, y fueron alrededor de 400, casi 500 pacientes. ¿Qué piensan de eso? Porque yo soy de los que creo, como el protocolo incluía pacientes irresecables, yo a esa población prefiero empezarle tratamiento dirigido y posteriormente, según la respuesta, hacer una consolidación. Sí, yo fíjate que, bueno, voy a comentar un poquito de lo de Laura y tiene que ver con que a mí lo que me generó mucho también, aparte de esto, que sobre todo creo que lo más importante que me generó como problemas de Laura
es que eran etapas 3 y no se corroboró, bueno, no fue homogéneo el decir que era etapa 3 no operable, porque ahorita estamos viendo un estudio de etapa 3 operable y muchos de los criterios creo que se empalman en estos dos, no quedan tan claros. Yo espero que en el Neodaura nos digan y nos definan más adelante en algunos congresos posteriores, realmente la población la disequen un poco mejor, pero en el Laura no se pedía corroborar, por ejemplo, con ganglios a través de EBUS o a través de mediastinoscopía o algo, la positividad de ganglios. Entonces, hay como algunas cosas en el Laura que yo pensé que se iban a canibalizar estos dos estudios en alguna parte en etapa 3. Que al final era osimertinib como alguna estrategia de tratamiento, pero poder entender de mejor forma qué pacientes son realmente los no operables de etapa 3 y qué pacientes son los operables y sus potenciales beneficios iba a ser o sea, iba a ser retador y yo pensé que iba a haber mucho entusiasmo con esa estrategia neoadyuvante que la verdad es que no lo generó. Tú, Narius, ¿cómo viste? Yo lo que pienso es que vamos a hablar de lo que hubiese sido ideal. Ideal hubiese sido que estos pacientes tuviesen appropriate staging, como dijo Sergio. Y si es posible hacerlo porque Nadine 2, que lo presentó Mariano, todos esos pacientes tuvieron appropriate staging, o sea, con mediastinoscopías o con IVAs, así se podía comprobar. A mí lo que me preocupa es que muchos de estos 3B, tal vez eran 4, o muchos de los 2, tal vez eran 3A, porque sabemos que hay 15 a 18% de pacientes que tienen involucrados los ganglios linfáticos que la PET scan no lo muestra. Por eso la importancia de la IVAS, por eso la importancia de la mediastinoscopía. Otra cosa con el estudio fue que incluía tres brazos, y al incluir 3 brazos y una muestra de 358 pacientes, cada brazo se volvió bien pequeñito. Y tal vez 100 pacientes serían suficientes para un estudio en RED o para un estudio en ALK, pero en FGR, con 13% de los cánceres de pulmón, pues un número pequeñito. Para comentar un poquito de lo que dijo Sergio sobre el diseño del estudio, yo creo que también debemos ver este estudio como un pilot study, no como el estudio que iba a llevar a la aprobación de este medicamento, porque el primary endpoint del estudio era respuesta patológica mayor. Y es muy poco probable que alguna agencia regulatoria te vaya a aprobar un nuevo régimen basado en ese primary endpoint. Entonces, yo, aunque era un fase 3, yo estoy viendo Neodaura como el principio de la investigación, porque tenemos que tener una muestra más grande, un diseño más refinado de lo que aprendimos con Neodaura y cambiar el primary endpoint o el punto principal. Y a la audiencia de Latinoamérica me perdonan por el Spanglish. Yo no he practicado medicina en español, creo que del 2009. Entonces me perdonan por el Spanglish que se me sale de aquí a allá. Se entiende perfecto el Spanglish, y nos gusta escucharlo, así que Clarísimo. muy bien. No, claro, pero si quieren, hasta se me le cambio el acento como el de mi mamá, como el de Sergio. Ave María, pues, mamita. Mira, mientras se sigan gustando los frijolitos y todo eso, mira, no, el Spanglish no nos ¿A importa. dónde me mudo? No sé, que el tráfico de la Ciudad de México es una cosa. Oye, Sergio, y una pregunta. ¿Tú qué, de lo que viste de las características basales de los pacientes, qué fue lo que te llamó la atención? Pues uno que yo creo que es el punto más importante que hay que tenerlo en cuenta al momento del tratamiento es que todos eran adenocarcinomas. Dos, había una población importante de pacientes fumadores, que usualmente pensamos que son pues la mayoría son no fumadores, pero aquí hasta el 35% de los pacientes habían sido fumadores. Había un porcentaje no despreciable, casi 30% de la población no asiática. Estamos acostumbrados a ver estos protocolos casi que 90%, 80% en población asiática. Aquí había un 30%, una tercera parte, entre una tercera y cuarta parte de población no asiática, y la población N2, o sea, muy parecido a los resultados, a los protocolos que tenemos en tratamiento perioperatorio con inmuno, 39%
de los pacientes, entre un 35 y un 39% de los pacientes eran población N2, es decir, era una población que tenía enfermedad localmente avanzada. Y como dicen Arjust, ese punto es importante porque este es uno de, sobre todo en EGFR, es uno de los predictores de enfermedad sistémica. Entonces, si tenían tanta población N2 y no se hizo, como dicen Arjust, una adecuada estadificación, probablemente muchos pacientes tenían una enfermedad sistémica no documentada. Ok. Y Narjust, uno de los miedos que tienen luego los cirujanos y en general, bueno, inclusive los pacientes y el grupo, es que al utilizar una estrategia neoadyuvante, los pacientes vayan a progresar en el camino y se hagan como no operables y se pierde esa ventana de beneficio. ¿Tú cómo viste el porcentaje de pacientes que fueron llevados a cirugía y también aquellos que progresaron derivado a lo mejor de este tiempo, ¿no? Bueno, los pacientes que ya fueron a cirugía con el brazo de monoterapia con osimertinib fueron 97%. 97% de los pacientes. O sea, que es muchísimo más alto que los que recibieron quimioterapia e inmunoterapia en Kino 671. Así que 97 pacientes. Ya no tengo muchos pacientes, no todos mis pacientes ni ayudantes, yo digo que tal vez 10 con quimioterapia en la práctica, ya en la vida realidad fuera del estudio clínico, llegan a cirugía. Tal vez 90, 85%. Pero aquí fueron 97% y los que tuvieron quimioterapia más osimertinib, 92%. Y la mayoría tuvieron una resección R0, que es muy importante. Entonces, 91% de los pacientes que recibieron cirugía también recibieron osimertinib adyuvantes. Entonces, todo lo que estamos hablando es por encima del 90%, que si lo vemos del estado desde el punto de vista estadístico, muy bien. Yo pienso que el paciente que tiene progresión de la enfermedad en el proceso neoadyuvante fue una forma del paciente mostrar, o el cáncer mostrar, las cualidades en realidad. Te lo voy a explicar un poquito en contexto. Porque si el paciente tiene una enfermedad tan agresiva que está progresando en quimioterapia más osimertinib, yo prefiero ver eso antes de que yo lo lleve a cirugía. Porque las consecuencias de cirugía son ¿cuáles? Tiempo sin tratamiento, porque no se les puede dar quimioterapia antes o después por un tiempo porque tienen que mejorarse. Se nos olvida que recuperarse de una cirugía de cáncer de pulmón no es tan fácil. Yo te voy a hablar del espacio personal. Yo he tenido varias cirugías torácicas y esa vaina no es fácil porque la neuropatía después de la cirugía. Entonces, yo prefiero que el paciente o el cáncer me muestre su identidad verdadera antes de llevar a un paciente a cirugía, que 2 meses después de la cirugía va a tener progresión. Y ese paciente ya no tiene ese lóbulo o no tiene los lóbulos y tiene la neuropatía y tiene los problemas de recuperarse. Entonces, muchos pacientes fueron a cirugía, pero los que progresan, yo pienso que mejor saberlo temprano que saberlo después. Sí, no, de acuerdo y muy interesante lo que comentas. Y Sergio, ¿qué te pareció el desenlace? Ya los resultados, ahora sí, del desenlace principal, que no nos gustó ese desenlace, pero ¿cómo lo viste? Finalmente, pues, el desenlace es un desenlace positivo, ¿sí? Yo creo que sí hay una diferencia y que se esperaba. Es que si uno mira los pacientes que no fueron a cirugía por progresión de la enfermedad, fueron menos del 1%. Menos del 1% no fue por progresión, o sea, son los mismos resultados que sabemos de enfermedad metastásica. Las tasas de progresión de la enfermedad, de control de la enfermedad son del 99%. No es tan bonito el resultado, tan llamativo como uno esperaba, pero es un resultado que es positivo. Lo que queda la duda del resultado es el beneficio de la quimioterapia. Esa es donde está la pregunta. Sin embargo, cuando uno mira las curvas de supervivencia libre de enfermedad, pareciera que los que reciben quimioterapia tienen una mayor supervivencia comparado con los que reciben osimertinib en monoterapia. Habrá que esperar el seguimiento a largo plazo que nos muestra. Pero si entre no dar osimertinib y dar alguna combinación de osimertinib quimio o darlo como monoterapia, la diferencia es clínica
y estadísticamente significativa. Algo que hemos aprendido de etapas avanzadas, por lo menos, es que cuando agregas el TKI y bueno, que lo das solo o le agregas algún acompañante como quimioterapia, la tasa de respuesta casi siempre es la misma y está dada por el TKI. Entonces, aquí todos los grupos mostraron beneficio y aunque pareciera, como decía Sergio ahorita en primera instancia, pues parece que es igual y para qué agregar toxicidad. Algo que sí hemos aprendido es que los subgrupos son diferentes, o sea, el 858R versus deleción del exón 19 versus si hay alguno que tenga conmutaciones. Entonces, eso que comenta de continuar o omitir quimio, ¿tú cómo te considerarías en este terreno con la poquita información que tenemos hasta ahora? Yo pienso que sabemos que el paciente va a necesitar quimioterapia. Acabamos de hablar que los pacientes de ahora le damos quimioterapia, ¿verdad? Acabamos de decir que estos pacientes necesitan quimioterapia porque no sabemos si van a completar los 3 años. Pues el orden de los tractores no afecta el viaducto. O también el orden de los factores no afecta el producto. Los tractores me parecen más interesantes. Yo prefiero, hay que darle los 4 ciclos de quimioterapia al paciente. Es mejor dárselo antes de la cirugía, cuando están en un poquito una mejor etapa, están MAMS, tal vez aumenta la probabilidad de que puedan recibir la quimioterapia. Si no agrego mucho, entonces mi objetivo no es darle la quimioterapia para Major Pathologic Response, ese no es el objetivo, porque 25-26% no hay mucha diferencia. Pero el objetivo de la quimioterapia es tal vez el paciente esté en mejor fuerza física para recibir la quimioterapia. Porque sabemos que hay un porcentaje de pacientes que no la reciben después de la cirugía, que no la pueden tolerar. Entonces, eso sería una de las cosas buenas de hacerlo neoadyuvante. Pero te voy a ser muy sincera porque la práctica mía, yo he usado osimertinib neoadyuvante en varias ocasiones como monoterapia. Lo he usado en casos con pacientes que tienen Li-Fraumeni o tienen Lynch syndrome. Entonces, estos pacientes, pues yo no les quiero dar quimioterapia porque tú los tocas y les sale cáncer. Entonces, lo que hemos hecho ha sido neoadyuvante osimertinib monoterapia. Pero de nuevo, pacientes únicos, mi clínica es única porque tengo tantos pacientes jóvenes con enfermedades germinales. Pero yo creo que la quimioterapia todavía tiene un rol aquí en neoadora, se da después o se le da antes. Y ahí Sergio levantó la mano así todo formalito. Hágale, don. Excelente, Sergio. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, quería preguntarles ustedes qué opinan de que solamente se hayan incluido pacientes adenocarcinoma. Yo sé que son menos probables los escamosos y los adenoescamosos, pero en estos pacientes que tienen mutaciones driver, pues es más frecuente que en los que no la tienen. Entonces, no sé qué opinión tengan ustedes al respecto, porque yo ya tuve un caso de una paciente con un adenoescamoso con un estadio 3 potencialmente resecable, añosa, ¿cierto? 80 años, y la cirujana me decía que le daba susto tener que hacer un reemplazo de vena cava porque estaba pegado de la cava, y siendo pues la biopsia decía escamocelular, yo pensaba que era un adenoescamoso, pero con esa biopsia de escamocelular le di Nevadaura. Y la señora dijo, pero pues se puede operar. Pero ustedes qué opinan en esa población, qué podemos hacer, o definitivamente en población con componentes escamo no le damos. Adelante, amiga. Yo te voy a comentar porque es un estudio internacional. Entonces, cuando el estudio internacional, muchos sistemas de salud de que participaban en el estudio son un sistema de salud nacional. O sea, que no existe más nada sino el sistema de salud en Europa Oeste y en países asiáticos. Entonces, cuando haces estudios así, tienes que tener como una criteria como más uniforme. En Europa, muchos de los servicios de salud no pagan por estudios moleculares para pacientes con células escamosas. O sea, no lo pagan. Y si no lo pagan, pues no hay forma de hacerlo. No como en Latinoamérica, que uno sí puede ir al privado, semiprivado, se puede hacer. Entonces, en este caso, pues, yo creo que tiene que ver con eso, que habían que tener un aspecto uniforme, porque así aquí en Estados Unidos lo podemos hacer, pero en muchos países de Europa no se puede hacer.
Entonces, esa es mi opinión. También el diagnóstico del cáncer de células adenoescamoso es muy difícil y la mayoría de los pacientes son diagnosticados en el tejido postquirúrgico, porque como la analogía de la pizza de pepperoni, tienes un tumor y es una pizza de pepperoni, pero la biopsia es 1% de esa pizza de pepperoni. Entonces, al menos que te consigas un poquito de pepperoni, no vas a saber de qué es la pizza. Entonces, es muy difícil diagnosticar adenosquamous con biopsia solamente. No quiere decir que no sea posible, sí, yo lo he hecho, pero más que todo la excepción. Pero creo que eso fue lo que pasó, Sergio, que como el estudio era global, tenían que ver en los países de Europa que iban a cobrar, a poder tener el NGS y no se cubre para unos pacientes con células escamosas. Entonces, tal vez ese ha sido el factor. Pero estamos de acuerdo en que si tienen el predictor de respuesta, o sea, si tienen la mutación, independiente de la histología, le haríamos el tratamiento. No, claro, porque la mutación es más importante. Pero hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, porque yo después que si son, vamos a decir, un escamoso con FGR, después en el tejido de la cirugía, ahí te vas a dar cuenta que era más probable adenoescamoso. De acuerdo. Es muy probable. Entonces y estos son los pacientes que necesitan la quimioterapia 100%, porque es como, no sé, hubo un tiempo que la gente le dio por hacer flan y torta al mismo tiempo, bizcocho, ¿no se acuerdan? Como torta y flan al mismo tiempo. Entonces, en esos tiempos estábamos confundidos y nos gustaba la torta y el flan, pero no todo el mundo le gustaba la cosa junta. Entonces necesitas la quimioterapia para la parte escamosa. Y el tratamiento tiene que ser escamoso, entonces tiene que ser un taxane con el carboplatino. Ahí no hay rol para pemetrexed. Entonces, también la quimioterapia es más importante en estos pacientes que en los pacientes que son solamente adenocarcinoma, en mi opinión. Me estoy dando cuenta que Narius ya tiene hambre, porque ya está usando muchos ejemplos de pura comida y nos está empezando a antojar. Entonces, oye, Sergio, ¿y qué piensas ahora de los resultados? Hubo algunas cuestiones, bueno, a diferencia de los otros estudios de neoadjuvancia que conocemos o de perioperatorio, aquí la respuesta patológica completa pues, fue del 4 y 9% en los grupos que llevaban osimertinib, o sea, no fue tan grande. Entonces, pero algo importante que nos mostraron después en este estudio tiene que ver con el downstaging en ganglios. Y esto lo comento porque estamos hablando hace ratito de las controversias de los etapas 3, que son los que me interesan mucho. ¿Qué piensan ustedes? Porque ese downstaging en ganglios, no sé si nos lo puedas comentar. ¿Y tú cómo ves el rol del EBUS en un contexto? Sabemos que lo ideal es hacerlo antes, pero hacerlo antes y después de la neoadjuvancia en un paciente en etapa 3, ¿agrega valor hacerlo esa parte de después? Yo creería que no. O sea, si yo ya me embarqué en que el paciente va a un tratamiento perioperatorio, en este caso igual, pues neoadyuvante y posteriormente adyuvante, y que lo voy a operar mientras no haya progresión, yo lo opero. O sea, esa fue la decisión del grupo multidisciplinario inicial y si así empezamos, así seguimos. Y creo que debe ser la conducta porque fue como se definió en los protocolos. Si hay downstaging, eso lo que nos dice es que tiene un mejor pronóstico que el paciente que no hace el downstaging, pero no sabemos si esos pacientes que no lo hicieron, pues no deriven beneficio en la cirugía. Probablemente como tienen un peor pronóstico, pues la magnitud del beneficio va a ser menor, pero no por eso podemos tomar la decisión de no operarlos o de cambiar el tratamiento a una consolidación no quirúrgica, sino con radioterapia. Entonces, en ese caso yo creo que una vez se definió que el paciente iba a cirugía, independiente que haya o no downstaging, mientras no haya progresión, el paciente debería ir a cirugía. Y dos, yo creo que en ese mismo orden de ideas no hay ningún beneficio de hacer una estadificación invasiva posterior a la neoadjuvancia. Bien, Narius. ¿Y tú cómo viste los resultados finalmente que tenemos hasta ahorita de las curvas de sobrevida libre de eventos en los pacientes, tanto los que tenían respuesta patológica mayor como los que no la tuvieron?
Yo pienso que todavía está, el problema con yo me encargo de los estudios de etapa temprano en Dana-Farber y una de las bendiciones y las bendiciones y las pesadillas de los que hacemos etapas tempranas en estudios clínicos es que dura mucho para leerse. Entonces nada más tenemos 15% de maduración en la data y tenemos que darnos cuenta de eso. Pero sí hubo beneficio de enfermedad, de tiempo libre sin enfermedad. Pero es muy temprano, muy temprano. Todos los intervalos de confidencia. Ay, ay, ay. All the confidence intervals estaban cruzando el 1. Entonces, yo creo que necesitamos más tiempo, 15% de maduración. ¿Te comerías un aguacate si está 15% maduro? No creo, no creo. Ah, bueno, pues ahí ya tienes el contexto. Ah, se come aguacate. Te digo que tienes hambre, tienes hambre. Pero bueno. De verdad, lo del hambre no te lo niego. Pero tampoco vimos mucha diferencia entre los pacientes que tuvieron la respuesta patológica mayor con los que no. No hubo mucha diferencia en los eventos de enfermedad libre. Entonces, yo creo que es muy temprano, creo que el aguacate está muy verde todavía para poder determinar cuál es el beneficio. Pero sabemos que esto es un secondary endpoint. Entonces, vamos a ver cuántos nos dicen. Yo creo que tal vez en 2, 3 años aprendemos más. Y esa es una de las consecuencias de estos estudios, que duran mucho para leer. Cuando Adaura fue diseñada, todavía osimertinib había acabado como de comenzar en primera línea. Imagínate, o sea, lo diseñas 10 años antes de que se pueda leer. Entonces, también yo creo que Neodora, esto es como la primera etapa, estamos aprendiendo de lo que se está haciendo. Una cosa sí que le quiero dar a Neodora, porque estamos casi que terminando, es que tuvieron reclutamiento en lugares de Latinoamérica. O sea, reclutaron pacientes en Brasil, reclutaron pacientes en Chile, reclutaron pacientes en México, en Perú. Entonces, eso me pareció muy bien porque muchos de estos estudios no han reclutado a nadie en Latinoamérica. Entonces, sí se lo doy al estudio que trajeron el estudio a Latinoamérica, inclusive en la publicación, y uno de los primeros autores era brasilero, que me pareció, que es Carlos Teixeira. Entonces, me pareció excelente que este estudio pues está trayendo a nuestra gente también. Y no quería dejar de mencionar eso. Sí, no creo que lo mencionas. Y como es ya para casi cerrar, me gustaría su opinión, digo, en toxicidad y todo, que no hay mucho que comentar, nada que nos sorprenda, pero sí me interesa saber de los retos adicionales, los que ya discutimos para implementar una estrategia como la de Neodaura. Yo veo dos escenarios que son diferentes. Uno del paciente en etapa 2, donde seguro va a haber un reto y me gustaría no tanto la percepción de ustedes, sino lo que perciben que sus grupos multidisciplinarios, cómo lo están leyendo ya después de este estudio, porque en la etapa 2 creo que va a haber un reto de que los cirujanos se quieran involucrar a hacer posiblemente un neodaura y se prefiere una cirugía de entrada después una daura y, y veo y me da la impresión que un segundo escenario es el de etapa 3 donde creemos obviamente los resultados son menos favorables y y pues posiblemente se favorezca el innovador. ¿Ustedes cómo leen a su grupo multidisciplinario? Yo por mi parte no tengo problema. O sea, digamos que haya todos los pacientes, todos los que son estadios 2, 3 con mutaciones se presentan en staff. Y digamos que los cirujanos son bastante receptivos de definir el tratamiento con nosotros. Y como dice Narjus, les gusta mucho que les demos la pastillita antes de, porque tienen la concepción de que puede ser una cirugía menos invasiva. Ellos a veces piensan que los tratamientos nuestros son más tratamientos de inducción que tratamientos neoadyuvantes, que estamos buscando más facilitarles la cirugía que controlar la enfermedad micrometastásica, pero finalmente si tenemos el beneficio de que la cirugía para ellos sea más fácil, pues muy bien. Entonces yo creo que por el grupo multidisciplinario no hay problema. Yo creo que la dificultad está en los centros
donde el cirujano de tórax no tiene un grupo multidisciplinario, porque en esos contextos ellos usualmente no se comunican con el oncólogo amigo, sino que toman la decisión ellos solos. Y usualmente la decisión es operar. Entonces yo creo que lo difícil va a ser el abordaje o la discusión con los cirujanos de tórax que no tienen soporte de un grupo multidisciplinario con conocimiento en oncología, porque probablemente ellos sí tomarán la decisión de operar primero. ¿Tú no oyes alguna cosa diferente allá? Pues yo te voy a dar dos escenarios. El escenario que Sergio mencionó es muy frecuente en las prácticas privadas aquí porque los cirujanos operan en un hospital y ven el oncólogo en nuestro hospital. Esas son las prácticas privadas y en parte mitad del país, como donde estaba yo antes, que si Minnesota, Wisconsin. Aquí en Harvard, nuestros cirujanos han sido muy... han adaptado neoadjuvancia muy rápido. Entonces, para osimertinib, yo creo que no nos están empujando porque yo fui que 2 semanas después de ASCO en el Tumor Board les presenté la data y les mostré lo que había. Entonces, yo creo que como las respuestas no son tan espectaculares, nuestros cirujanos pues prefieren tomar al paciente antes de que nosotros le demos los menjurjes de nosotros, porque están en mejor calidad, están en mejor shape. Pero no he tenido a alguien que me está presionando con Ivadora. Con inmunoterapia es muy diferente. Y tenemos que acordarnos que estos pacientes con los TKIs no los estamos curando, sino que la mayoría de los pacientes estamos prolongando las tomografías negativas. Eso es lo que estamos haciendo. Que es muy diferente con la inmunoterapia, que sabemos que pacientes pueden tener respuestas prolongadas y muchas más altas. Las altas de recurrencia son mucho más bajas, que lo vimos en la actualización de Checkmate 816. Entonces, no he recibido mucho empuje porque la data no fue así tan que marca y porque sabemos que los TKIs pues, no curan a nadie tristemente. Ok, pues muchas gracias. Y Sergio, pues la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Y para cerrar, ¿te gustaría compartir algún mensaje final con la audiencia? Jorge, no, muchas gracias. Claro, o sea, la idea es que tenemos cada vez más protocolos, más evidencia de beneficios de tratamiento, más opciones de tratamiento para los pacientes. La idea es no limitarlos, no quedarnos, no nosotros ser los que limitamos el tratamiento a los pacientes por concepciones o por evaluaciones no adecuadas de la evidencia y más bien intentar ofrecerles todo lo que tenemos disponible porque finalmente quienes se van a beneficiar son ellos. Muchas gracias, Sergio. Y Narjust, me encantaría adicionar el mensaje de cierre que nos vas a dar. También que nos cuentes un poquito brevemente de HearHer, que la verdad es que yo aquí tengo mi pin y una conversación así impresionante de lo que estás haciendo. Pues rapidito, para que la gente sepa la realidad del contexto, rapidito, porque tengo que hacerme las uñas. Importante, eso es importante. Sí, claro, el médico que está todo burnout no es buen oncólogo. HearHer comenzó por el mismo estudio que les conté temprano, en el cual escuchamos a estas mujeres de este retraso en diagnóstico, que no las escuchaban, que era ansiedad. Y los pins, uno de los dos fue diseñado por una paciente que tuvo la misma experiencia. Entonces, el HearHer es una campaña global. Hemos distribuido más de 5,000 pins en 4 continentes para aumentar el consentimiento sobre el cáncer de pulmón en mujeres, porque más mujeres están muriéndose de cáncer de pulmón que ninguna otra enfermedad. Aquí en Estados Unidos, más mujeres están muriendo de cáncer de pulmón que cáncer de seno, cuello uterino, ovario, útero y colon combinados. Entonces, si quieren saber un poquito más de HearHer o si quieren pins o pincitos, no sé cómo me pueden contactar. ¿Cómo? Ok, está perfecto, sí, pincitos. Pincitos. Si quieren pincitos, me pueden contactar o al laboratorio por las redes sociales. El laboratorio de Flores Lab está en Instagram, en LinkedIn y en X.
No estamos en TikTok porque no tenemos tiempo para la bailadera, pero tal vez en el futuro. Tal vez en el futuro no estoy cerrando las puertas. Mi mensaje de despedida es que tenemos que ver a los pacientes de una forma holística y que no podemos trabajar en asilos. No puede estar y que el médico oncólogo aquí, el cirujano allá, el radiólogo allá. No, ahora más que nunca es muy importante que trabajemos en equipo. El tratamiento de cáncer de pulmón de etapa temprana es un tratamiento multidisciplinario y punto. Esto no puede ser que bailando solo, tenemos que bailar todos juntos. Y hablando de baile, quiero comentarles a la audiencia que cuando les pregunté cómo querían ser presentados, me dijiste que eras la latina más persistente en oncología torácica y que sabe bailar. Y Sergio dice que también se defiende bailando. Entonces así los debió haber presentado desde el inicio, pero bueno, ya salió esto al final, cosa que me da mucho gusto. Y pues les agradezco mucho a ti, Narjust, a ti, Sergio. Ha sido un placer tenerlos. Gracias por estar todo este tiempo compartiendo con nosotros esa visión y experiencia. Y bueno, a la audiencia recuerden que pueden encontrar este episodio en Spotify, Apple Podcast y en la plataforma de ScienceLink, donde nos encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan del estudio de Adaura y qué otro estudio les gustaría que analizáramos en futuros episodios. Yo, la verdad es que estoy muy agradecido también con el equipo de ScienceLink, con Mauro, con Claudia y con Peter, por su apoyo en la edición de este programa. Y como saben, no es un programa patrocinado, así que su colaboración es realmente invaluable. Y pues gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre cáncer de pulmón en células pequeñas y los resultados más recientes que se presentaron en Chicago. Esto fue En Contexto.